Nunca pensé que el silencio podía ser tan ensordecedor. Aquí estoy, en el salón de banquetes vacío, serpentinas desinfladas colgando como promesas rotas, el pastel de bodas a medio comer, solitario bajo un foco que parpadea. Mi vestido blanco, ahora manchado de salsa barbacoa, cortesía de mi hermano, Daniel, es una burla de lo que este día se suponía que iba a ser. Pero la salsa no es lo que arruinó mi boda. Fue la broma que la acompañó. El silencio zumba en mis oídos, un zumbido que compite con el leve pitido del aire acondicionado defectuoso. Me llamo Elara, y hasta hace apenas unas horas, me consideraba una persona práctica, razonable. Siempre he preferido los diagramas de flujo a las declaraciones grandilocuentes y las hojas de cálculo a los gestos románticos. Dirijo una pequeña pero próspera empresa de diseño web, Cody Bloom, donde la lógica reina suprema y la creatividad fluye en algoritmos bien definidos. Mi apartamento, ordenado hasta el extremo, refleja esta mentalidad. Todo tiene su lugar, cada mueble ha sido elegido cuidadosamente por su funcionalidad y estética minimalista. Siempre supe lo que quería de la vida: estabilidad, independencia, una existencia predecible. Encontré todo eso en Ethan. Ethan, con su camisa de franela abotonada hasta el cuello, su amor por la contabilidad y su absoluta incapacidad para tomar riesgos. Él era mi polo a tierra, la roca sobre la que construir un hogar. No era pasión ardiente, era confort fiable. Un calentador viejo pero confiable en una noche fría. Y luego llegó Daniel. Daniel, mi hermano menor, el caos personificado. Un artista de performance, un provocador profesional, un ser humano fundamentalmente incapaz de tomarse nada en serio. Daniel siempre me ha visto como demasiado cuadrada, demasiado predecible, y quizás tenía razón. Siempre quise demostrarle que podía ser feliz a mi manera, dentro de mis propios parámetros. Quería demostrarle que el amor y el compromiso no tenían que ser sinónimos de aburrimiento y estancamiento. Quería una boda tranquila, elegante y, sobre todo, sin incidentes. Quería un día perfecto, un comienzo sólido para una vida de estabilidad y felicidad predecible con Ethan. Quería silenciar las voces que me susurraban que quizás, solo quizás, estaba conformándome con menos de lo que realmente merecía. Y ahí estaba yo, intentando, con cada fibra de mi ser, mantener la compostura mientras Daniel agarraba el micrófono durante el brindis. Ethan estaba a mi lado, con una sonrisa tensa, sus nudillos blancos agarrando el borde de la copa de champán. Sabía que Daniel era una bomba de tiempo, pero esperaba, ingenuamente, que por un día, por mi día, se comportara. A mi querida hermana, Elara, comenzó Daniel, su voz resonando extrañamente en el silencioso salón. Siempre ha sido la sensata de la familia, la que tiene todas las respuestas, la que sabe exactamente lo que quiere. Hizo una pausa, mirándome con esos ojos brillantes, llenos de travesura. Empecé a sentir un sudor frío en la nuca. Y lo que Elara siempre ha querido, por lo que sé desde que teníamos 5 años, es. Daniel hizo otra pausa, esta vez dramática, mientras metía la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un sobre arrugado y descolorido. Esta carta. La confusión ondeó entre los invitados. Ethan me miró con preocupación. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esta, continuó Daniel, desdoblando la carta con un floreo, es una carta de amor que Elara le escribió a Jake Miller en 6º grado. Sí, ese Jake Miller. El chico con el pelo largo y la banda de rock. El zumbido en mis oídos se intensificó. Jake Miller, un nombre que no había escuchado en más de 2 décadas. El chico que me había enseñado los acordes básicos de la guitarra, el chico que me había hecho reír hasta que me dolía el estómago, el chico por el que había sentido algo parecido a la obsesión cuando tenía 11 años. Daniel aclaró su garganta y comenzó a leer la carta en voz alta, su entonación deliberadamente exagerada. Querido Jake, sé que probablemente estás demasiado ocupado roqueando para darte cuenta de que existo, pero tengo que decírtelo. Me gustas, mucho. Tus solos de guitarra son increíbles, y creo que eres el chico más genial de la escuela. Algún día seremos estrellas de rock juntos. Con amor, Elara. La risa, incómoda al principio, comenzó a llenar el salón. Sentí las mejillas arder. Quería desaparecer. Ethan se había quedado petrificado, la copa de champán temblando en su mano. Daniel no había terminado, y al final de la carta, continuó, con una sonrisa triunfal, hay una postdata. Escucha esto. PD. Si alguna vez necesitas un programador para tu sitio web, soy tu chica. La risa se convirtió en rugidos.
La salsa barbacoa que me había salpicado la falda me pareció una bendición comparada con esta humillación pública. El punto es, Elara, dijo Daniel, mirando directamente a mis ojos, que siempre has tenido un lado salvaje, una chispa. Solo que la has mantenido encerrada. Así que, levanto mi copa por mi hermana, que finalmente está encontrando la felicidad. Espero que no se aburra demasiado. Entonces, con una sonrisa torcida, bebió su champán de un trago y volvió a sentarse. El silencio que siguió no fue ensordecedor, fue apocalíptico. Y supe, en ese instante, que mi vida predecible y cuidadosamente planeada había llegado a su fin. El silencio se rompió con la risa nerviosa de mi tía Mildred, que rápidamente intentó taparla con un tosido. El resto de los invitados, atrapados entre la diversión y la incomodidad, esperaban una reacción mía. Ethan, sin embargo, permanecía inmóvil, con la vista fija en el mantel blanco. Su rostro era una máscara de confusión e incomodidad. Necesitaba decir algo, necesitaba controlar la situación, pero las palabras se atascaban en mi garganta, ahogadas por la vergüenza y una extraña punzada de emoción. La carta era ridícula, infantil, vergonzosa, pero también era genuina. Era un fragmento de mí misma que había intentado enterrar bajo capas de pragmatismo y control. Respiré hondo. Bueno, dije, intentando sonar lo más casual posible, parece que Daniel ha desenterrado algo de material arqueológico bastante embarazoso. Sí, me gustaba Jake Miller. Tenía 11 años. Todos cometemos errores. Intenté sonreír, pero sentí que mis labios se estiraban de forma antinatural. La situación, aunque tensa, parecía estar remitiendo. Algunos invitados empezaban a murmurar en voz baja, y Ethan finalmente levantó la vista, su rostro un poco menos pálido. Pero entonces, mi madre, nunca una persona que dejara pasar una buena oportunidad para inyectar drama, intervino. Elara, cariño, dijo con una sonrisa falsa que nunca presagiaba nada bueno, siempre ha sido tan reservada. Quizás este brindis nos muestra un lado tuyo que hemos estado perdiendo. Lanzó una mirada significativa a Ethan. Ethan tosió. Sí, bueno, dijo, con voz forzada, fue un brindis. Interesante, Daniel, gracias. Su tono era frío, distante. Durante el resto de la cena, la atmósfera fue densa. Intenté mantener la conversación ligera, pero la sombra del brindis de Daniel se cernía sobre nosotros. Ethan permaneció silencioso, comiendo con una dedicación que rayaba en lo obsesivo. Cada tanto, me lanzaba miradas rápidas y llenas de incertidumbre. Después de la cena, cuando el DJ finalmente comenzó a tocar, intenté sacar a Ethan a la pista de baile. Vamos, le dije, relájate un poco. Solo fue una broma. Él se encogió de hombros. Estoy un poco cansado, tal vez después. Se excusó para ir al bar. Lo observé mientras se alejaba, con el cuerpo tenso y la mandíbula apretada. Algo había cambiado. La confianza, la seguridad que siempre había irradiado, había desaparecido. Más tarde, lo encontré en un rincón oscuro del jardín, fumando un cigarrillo. Ethan odiaba fumar. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome cautelosamente. Él exhaló una bocanada de humo hacia la noche. Estoy pensando. ¿En qué estás pensando? Dudó. En nosotros. En lo que Daniel dijo. Mi corazón se hundió. Ethan, por favor, no le dé importancia. Daniel es un payaso. Pero tenía razón, preguntó, mirando fijamente al cielo oscuro. ¿Te estás conformando? La pregunta resonó en el aire como una campanada fúnebre. Había tratado de silenciar esa voz durante tanto tiempo que oírla salir de la boca de Ethan me dejó sin aliento. Eso no es justo, dije, sintiendo que la ira comenzaba a hervir. Te amo, he elegido estar contigo, pero es una elección real, insistió, o es una decisión lógica, basada en la estabilidad y la comodidad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Eso es cruel. Nunca pensé que me dirías algo así. Solo estoy siendo honesto, dijo, apagando el cigarrillo con un gesto brusco. Necesito tiempo para procesar esto. Se dio la vuelta y regresó al salón de banquetes, dejándome sola en la oscuridad, temblando de frío y de furia. Había soñado con este día durante meses, y ahora, estaba hecho añicos. No por Daniel, sino por las dudas que había plantado en la mente de Ethan, dudas que, en el fondo, compartía. Regresé al salón y vi a Daniel bailando de manera exagerada con mi abuela. Me acerqué a él. ¿Estás contento?, le pregunté, mi voz temblando. Arruinaste mi boda. Él me miró con una mezcla de arrepentimiento y desafío. No arruiné tu boda, Elara. Te di la oportunidad de ver la verdad.
¡Qué verdad! Que te mereces algo más que un calentador viejo y confiable. Me dio la espalda y volvió a bailar con mi abuela, dejándome parada allí, con la salsa barbacoa manchando mi vestido y el corazón latiendo con una mezcla caótica de ira, tristeza y una pizca, solo una pizca, de esperanza. La noche aún era joven, y mi vida, aparentemente, acababa de empezar a desmoronarse. Me sentí como un personaje atrapado en una comedia de enredos terriblemente escrita. Las luces parpadeaban, la música era irritante y la salsa barbacoa en mi vestido parecía una profecía autocumplida. Había pensado que el brindis de Daniel era lo peor que podía pasar. Estaba equivocada. Ethan y yo volvimos a nuestras vidas, aparentemente sin problemas. Pero la brecha entre nosotros, una fisura nacida de una carta escrita hace más de 20 años y un brindis improvisado, se ensanchó con cada día que pasaba. Las conversaciones se volvieron formales, los besos, superficiales. Parecía que estábamos actuando el papel de una pareja feliz, ambos demasiado asustados para admitir que el guión se había roto. Una semana después de la boda, Ethan me propuso algo razonable, terapia de pareja. Asentí, sintiendo que no tenía otra opción, pero incluso las sesiones con la doctora Mallory, con sus preguntas inquisitivas y su aire comprensivo, no lograron solucionar el problema de fondo. Ethan seguía obsesionado con la idea de que me había conformado con él, y yo, cada vez más, empezaba a preguntarme si él tenía razón. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos relacionados con Cody Bloom, recibí una notificación extraña. Un correo electrónico de un remitente desconocido, con un asunto inquietantemente familiar, rock y roll. Lo abrí con cautela. El mensaje era breve. Reunión de la banda el sábado en The Rusty Nail. 8 de la noche. Jake, el nombre que había intentado olvidar durante 2 décadas. Mi corazón dio un vuelco. La idea de verlo, de enfrentarme a ese fragmento de mi pasado, me llenó de terror y una inexplicable excitación. Cerré el correo electrónico, intentando convencerme de que era una broma, una cruel estratagema de Daniel para seguir atormentándome. Pero la duda ya estaba sembrada. Durante los días siguientes, el correo electrónico me persiguió. Me encontré pensando en Jake Miller, en su cabello largo, en su sonrisa traviesa, en la forma en que tocaba la guitarra. Recordé la emoción, la pasión, la sensación de posibilidad ilimitada que había sentido cuando era una niña enamorada. Ethan, ajeno a mi tormento interno, seguía repitiéndome lo afortunado que era de tenerme. Sus palabras, en lugar de consolarme, sonaban huecas, prefabricadas. Sentía que me estaba ahogando en su conformidad, en su previsibilidad. El sábado por la noche, Ethan me dijo que tenía que trabajar hasta tarde. Le sonreí y le dije que no se preocupara, que me quedaría en casa leyendo. Mientras él se iba, sentí una oleada de culpa, pero la culpa no fue suficiente para detener la decisión que ya había tomado. A las 7:30 de la noche, me estaba mirando en el espejo, intentando decidir qué ponerme. Busqué en mi armario, lleno de prendas prácticas y elegantes, pero nada parecía encajar. Finalmente, en la parte inferior de un cajón, encontré una vieja camiseta de una banda de rock que había comprado en un festival hacía años. Me la puse con unos jeans negros ajustados y un par de botas desgastadas. Me sentía extraña, casi disfrazada, pero al mismo tiempo, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Llegué de Rusty Nail a las 7:55 de la noche. El bar era un antro oscuro y lleno de humo, con música rock sonando a todo volumen. Dudé en la puerta, sintiéndome fuera de lugar y aterrorizada, pero entonces, vi una figura familiar de pie en el escenario. Tenía el pelo más corto y algunas canas, pero reconocí de inmediato a Jake Miller. Todavía tenía esa sonrisa traviesa y una guitarra colgada al hombro. Estaba hablando con un hombre corpulento con una larga barba y un sombrero de vaquero. Respiré hondo y entré en el bar. Jake se giró y me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. ¿El Ara?, preguntó, su voz un poco ronca pero inconfundible. Caminé hacia el escenario, sintiendo que el tiempo se ralentizaba. Hola, Jake, dije, con la voz temblorosa. Recibí tu correo electrónico. No esperaba que vinieras, dijo, todavía sonriendo. Pero me alegra que lo hayas hecho. Me miró de arriba abajo, y luego volvió a mirarme a los ojos. Te ves diferente. Yo también, dije. Entonces, el hombre con el sombrero de vaquero se acercó a nosotros. Jake, ¿quién es esta? Jake se giró hacia él. Billy, esta es el Ara.
Elara, este es Billy, nuestro bajista. Billy me miró con curiosidad. Así que tú eres la famosa Elara. Jake no ha dejado de hablar de ti durante semanas. Jake se sonrojó. No digas tonterías, Billy. Es verdad, dijo Billy, riendo. Dijo que eras una genio programadora. Lo soy, dije, sintiendo que una sonrisa se extendía por mi rostro. Genial, dijo Jake, porque necesitamos un nuevo sitio web. Y así, en un antro lleno de humo, rodeada de músicos de rock con nombres como Billy y Crazy Joe, mi vida dio un giro inesperado. Esa noche, no solo me reuní con Jake Miller, sino que me reuní conmigo misma. Cuando volví a casa, a altas horas de la noche, encontré a Ethan esperándome en el sofá, con la cara preocupada. ¿Dónde has estado?, preguntó, con la voz tensa. Respiré hondo. En una reunión de la banda. Su rostro se contrajo. ¿Qué? He decidido unirme a la banda de Jake Miller, dije. Como programadora, y, quizás como algo más. Ethan me miró, con la boca abierta. No estás hablando en serio. Nunca lo he estado más, dije. Creo que es hora de que deje de conformarme con menos de lo que merezco. Y creo que tú también deberías hacerlo. Ethan se quedó en silencio durante un largo rato. Entonces, una sola lágrima rodó por su mejilla. Creo que tienes razón. Y así, con una sola frase, mi vida cuidadosamente planeada se desmoronó por completo. Pero en medio del caos, sentí una chispa de alegría, una sensación de posibilidad ilimitada que no había sentido desde que era una niña escribiendo cartas de amor a una estrella de rock. Había pasado la mayor parte de mi vida intentando controlar mi destino. Ahora, estaba lista para dejar que el destino me llevara donde quisiera. Y aunque no sabía dónde iba a terminar, sabía que iba a ser una aventura salvaje. Ethan se levantó lentamente del sofá, con los hombros caídos. El hombre al que había conocido y amado, el baluarte de mi vida, parecía marchitarse ante mis ojos. Supongo que esto es el final, entonces. Asentí, con las lágrimas amenazando con desbordarse. Lo siento, Ethan, no quería lastimarte. Yo tampoco quería ahogarte, respondió en voz baja, con una tristeza que me atravesó el alma. Quizás estábamos destinados a ser amigos, no amantes. Quizás, susurré. La siguiente semana fue un torbellino de papeleo legal, mudanzas y explicaciones incómodas a familiares y amigos. Cody Bloom quedó en manos competentes de mi socia, Sarah, mientras yo me sumergía de lleno en el mundo del rock and roll. El Rusty Nail se convirtió en mi segunda casa, el olor a cerveza rancia y sudor, mi nueva fragancia. Mientras trabajaba en el nuevo sitio web de la banda, descubrí una pasión por la música que había creído muerta. La creatividad fluía libremente, sin las restricciones de la lógica y la eficiencia que siempre había impuesto a mi trabajo. Jake se convirtió en mi compañero, mi confidente, mi inspiración. Su energía contagiosa y su fe inquebrantable en mi potencial me hicieron sentir viva como nunca antes. Una noche, mientras estábamos trabajando hasta tarde en el sitio web, Jake detuvo su tipeo y me miró con esos ojos azules que me hacían temblar. Elara, dijo suavemente, no sé si te lo he dicho lo suficiente, pero, me alegra tanto que estés aquí. Mi corazón se aceleró. Yo también me alegro, Jake. Se inclinó hacia adelante, y por un momento, pensé que me besaría. Pero en lugar de eso, se apartó y señaló la pantalla del ordenador. Mira esto, dijo, con una sonrisa traviesa. Encontré algo de material de archivo antiguo. Imágenes de nuestra banda tocando en sexto grado. Es horrible, pero creo que es el toque perfecto para la página, historia. Hice clic en el enlace que me indicó y me encontré mirando un video torpemente filmado de una banda de niños tocando en un garaje. Reconocí de inmediato a Jake, con su pelo largo y su guitarra desvencijada. Y luego, la vi, a mí, con el pelo recogido en dos coletas, tocando el teclado con una concentración feroz. Mi mente retrocedió en el tiempo. Recordé la emoción de tocar con Jake, la sensación de estar conectada a algo más grande que yo misma. Recordé la promesa que me había hecho a mí misma, la promesa de ser una estrella de rock. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, ni de vergüenza. Eran lágrimas de liberación, de reconocimiento. La Elara que había intentado enterrar, la Elara que amaba la música, la aventura y la posibilidad, siempre había estado ahí. Solo necesitaba la valentía para dejarla salir. Jake me rodeó con sus brazos. Lo sé, dijo, su voz llena de ternura. Lo supiste todo el tiempo, ¿verdad? Asentí, limpiándome las lágrimas. Sí, pero necesitaba un poco de rock and roll para recordármelo.
Y en ese momento, en ese antro lleno de humo, supe que había tomado la decisión correcta. Había elegido la incertidumbre, la pasión y la autenticidad por encima de la seguridad, la comodidad y la previsibilidad. Había elegido la vida, en toda su gloria caótica y maravillosa. Había elegido ser el ara, la estrella de rock. Pasaron los meses y, Reborn, como Jake y los chicos decidieron llamar a nuestra banda, despegó. El sitio web que diseñé, con la torpe grabación de Sexto Grado como una joya inesperada, atrajo a fans nostálgicos y a nuevos oyentes intrigados por nuestra historia. Empezamos tocando en pequeños bares, luego en festivales locales, y pronto, las discográficas mostraron interés. Mientras tanto, Ethan encontró la felicidad con una profesora de arte que apreciaba su tranquilidad y su amor por la jardinería. Fuimos a su boda. No fue doloroso, sino catártico. Sabía que ambos habíamos encontrado nuestro lugar. Firmamos un contrato con una discográfica independiente y nos embarcamos en una gira por la costa oeste. La vida en la carretera era agotadora, impredecible y, a menudo, francamente absurda. Pero cada vez que subía al escenario con Jake, sentía una conexión eléctrica con la música y con el público. Mis dedos bailaban sobre las teclas, la melodía fluía desde mi alma, y la niña que había escrito cartas de amor a una estrella de rock finalmente vivía su sueño. Un año después, estaba sentada en la playa, mirando el atardecer. Jake estaba a mi lado, tocando suavemente una melodía en su guitarra. Nuestra música sonaba en la radio, celebrando los primeros puestos en algunas listas independientes. Miré las olas rompiendo en la orilla y pensé en todo lo que había cambiado. Había abandonado mi vida cuidadosamente planeada, pero encontré algo mucho mejor, una vida llena de pasión, autenticidad y la libertad de ser yo misma. Ya no tenía miedo del caos, de la incertidumbre. Había aprendido a abrazarlos, y en ese momento, supe que nunca me había sentido tan completa, tan feliz. La salsa barbacoa en mi vestido de boda fue el catalizador de una increíble transformación. A veces, para encontrar el camino correcto, hay que mancharse un poco. Y a veces, la mejor música nace del silencio ensordecedor que sigue a una broma inesperada. Jake dejó de tocar, se volvió hacia mí y tomó mi mano. Sus nudillos estaban callosos y llenos de tinta, muy diferentes a la suavidad predecible de las manos de Ethan. Pensé que nunca te atreverías a rockear, Elara, dijo, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Yo tampoco, respondí, apretando su mano, pero gracias a una carta de amor de sexto grado y un hermano entrometido, aprendí que la vida es demasiado corta para hojas de cálculo. En ese momento, entendí que el amor verdadero no se encuentra en la estabilidad o la previsibilidad, sino en la valentía de saltar al vacío juntos, sin importar a dónde conduzca. El futuro era incierto, lleno de ensayos tardíos, viajes en autobús y posibilidades ilimitadas. Pero mientras tuviera a Jake a mi lado, con su música y su espíritu libre, sabía que estaba en casa. Por fin, había encontrado la melodía de mi propia vida, y no la cambiaría por nada del mundo. El silencio ya no era ensordecedor, era la dulce sinfonía de mi propia alma, cantando en armonía con el universo.